Plato principal. En la cocina del alma, entrevista a Pablo Martínez Armesto, difusor de las leyes biológicas de Hammer. Hola Pablo, ¿podés escucharnos? Hola Jorgelina, ¿cómo estás? Hola Pablo, bienvenido a la cocina del alma, ¿cómo estás? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación y bueno, muy bien y esperando charlar con ustedes sobre las 5 leyes y poder dar mi granito de arena desde este lugar para este conocimiento que estás difundiendo en tu lugar. Los agradecidos somos nosotros, Pablo, porque tenés una agenda muy apretada, llena de compromisos, y te has hecho un espacio para conversar con los oyentes de la cocina del alma, así que te estoy muy agradecida en nombre de ellos. Muchas gracias. Las cosas que hacen la gente como ustedes difundir de este conocimiento que está cambiando tantas cosas es meritorio, así que siempre va a tener un lugar cuando necesites algo. Pablo, por favor... Agradecido soy yo. Gracias, Pablo. Contale a la gente, por favor, ¿quién sos? ¿Quién es Pablo Martínez Armesto? Bueno, lo dijiste perfectamente vos. Soy una persona que se puso, me empezó a picar el bichito de la descodificación, como todo el mundo, y llegué a Hammer, y cuando llegué a Hammer me encontré más allá de la parte biológica, me llevó una comprensión muy grande, porque pude conectarlo también con la lógica global convergente, y la verdad es que ver los descubrimientos de Hammer desde la linealidad es una cosa, ¿no? Lo que ya sabes, lo que estudiamos en biodescodificación, y cuando vemos la perspectiva vemos que Hammer es mucho más genio de lo que pensamos que es, porque la exactitud que ha tenido con sus términos para valorar cada una de los descubrimientos es de una lógica terrible. Me enganché y empecé a trabajar primero como hacemos todo, en uno mismo. Mis caminos fueron por el árbol genealógico, muy jodorowskiano, y en la medida que iba viendo cosas de mi vida pude ir estando más neutro para comprender más a Hammer y estar preparado también para la perspectiva universal del ordenamiento del tiempo, lógica global convergente, que realmente le da un entendimiento mayor a lo que ya sabemos de Hammer. Así que soy una persona común que por circunstancias de la vida ha llegado a, como todo, ¿no?, por medio de necesidad, a conocer esto, y lo único que hago es difundir. Si tengo, algún mérito es que soy bastante práctico y hablo bastante sencillo, y creo que eso de alguna forma ayuda a entender, pero no soy más que una persona normal que está fascinado con todo este nuevo descubrimiento, ¿no? ¿Quién es Hammer, Pablo? Bueno, el doctor Ricky Hammer es un médico alemán. Es muy importante que sea médico, ¿no?, porque tiene una estructura formal muy específica. El doctor Hammer va a hacer un descubrimiento por medio de una circunstancia difícil en su vida, que es la muerte de su hijo Dirk. Este hecho a él le hace replantearse un montón de cosas, porque luego de la muerte de su hijo él va a generar, él y su mujer, unos cánceres muy específicos. Y entonces él hace una asociación entre esa circunstancia de la muerte de su hijo con su enfermedad. Y él, gracias a esa intuición, comienza a estudiar el cáncer desde otro punto de vista. Es decir, desde un punto de vista que hasta ese momento no se analizaba. Incluso hoy se piensa que el cáncer tiene diferentes motivos de gestación, pero él lo tomó de esta asociación de un estímulo que le había pasado en su vida y cómo impactó en su órgano. Y haciéndolo así un poquito más rápido, él se da cuenta que hay una relación entre este suceso, cómo lo percibe él y su órgano. Si hay una manifestación en el órgano, él se puso a pensar y tuvo una hipótesis muy interesante. ¿Qué lugar ocupa el cerebro en toda esta historia? Y es cuando él se da cuenta que cuando hay un estímulo vivido en soledad, grave, dramático, va a activar un programa que se va a activar en la psique, en el cerebro y en el órgano. Y esto es muy interesante porque hasta ese momento, incluso hoy, la psicología y la psiquiatría toma la psique, la medicina alópata toma el órgano,
Entonces Hammer lo que hace es hacer un estudio mucho más amplio y no se queda solamente ahí, sino que parte desde la evolución de la vida sobre la Tierra para comprender lo que sucedió en su cuerpo. Es decir, el sentido biológico es el gran aporte de Hammer. Darse cuenta que lo que hace el cuerpo tiene un sentido biológico y es lo que nos ha permitido sobrevivir desde los primeros días de la Tierra, desde que éramos una ameba, hasta el día de hoy. Tal es así que lo pudo mapear en un cerebro, pudo distinguir los distintos conflictos, nombrarlos y encontrarles el funcionamiento lógico de esos programas. Sin duda hice un resumen de su trabajo, pero es tan amplio que podemos estar hablando de mucho tiempo. ¿Qué sería el sentido biológico que mencionás? Sí, perdón. ¿Sí? ¿Hola? ¿Qué sería el sentido biológico que mencionaste recién? El sentido biológico es que nuestro cuerpo va a adaptarse de acuerdo a la situación que tenga al frente, pero más allá de la situación es la percepción que tiene el individuo de esa situación. Mira, haciéndolo simple. Si yo tengo que hacer un sobreesfuerzo, va a tener un sentido biológico, ¿ok?, que tenga más sangre en circulación, que mi páncreas retenga más azúcar en sangre para tener más fuerza. Es decir, son programas especiales tendientes a que yo me adapte a una circunstancia. ¿Qué pasa? Un animal es instintivo, por tanto, no tiene mucha interpretación de la situación. Si tiene que escapar, escapa, y si tiene que luchar, lucha. Ahora, nosotros tenemos un desarrollo a partir de que el primate bajó de los árboles y tuvo que adaptarse. Fíjate que esto es muy interesante, ¿no? Porque cuando estábamos en los árboles no éramos jerárquicos, y esta adaptación de bajar de la pradera tuvo una serie de modificaciones en el cuerpo por las cuales ese nuevo primate va a evolucionar, y en su cerebro, en el cráneo, va a haber un lugar más grande para un nuevo cerebro. Ese cerebro que interpreta, que juzga, que analiza. Ese mismo cerebro que nos permite adaptarnos, es el cerebro que nos genera esas percepciones distintas de las situaciones. A ver, un animal ve un depredador y sabe lo que tiene que hacer. Nosotros interpretamos esa situación. Entonces, esa interpretación de un programa biológico hace que un programa biológico se desarrolle más tiempo y tengamos como resultado lo que llamamos comúnmente una enfermedad. ¿Por qué? Porque no hemos entendido el sentido biológico del síntoma. Muy interesante. Y si yo logro darme cuenta qué dice mi cuerpo con una enfermedad, voy a poder darme cuenta qué es lo que no estoy reconociendo de mi inconsciente que está viendo en ese momento. No sé si me explico. Sí, quiero ver si vamos interpretando bien. Una enfermedad, lejos de ser un obstáculo, es una manifestación de algo que yo no puedo leer llanamente. ¿Voy entendiendo bien, Pablo? Perfecto, perfecto. Es así. Lo que pasa es que hay una serie de valores y de estructuras que nos dicen que la enfermedad es mala. ¿Okay? La enfermedad nunca puede ser mala porque nos adapta a un medio. A ver, vamos a un ejemplo claro. Cuando una persona, ¿por qué, por ejemplo, la gente que trabaja a nivel empresarial de alta exigencia tiene úlcera gástrica, por ejemplo, úlcera por estrés? Es una adaptación que hace su cuerpo a un medio competitivo, ¿ok? Entonces, cuando yo me empiezo a dar cuenta que lo que mi cuerpo dice habla más de lo que estoy viviendo, de lo que pasa externamente, me empiezo a replantear cómo tengo construida mi vida. Uno de los grandes temas que tenemos como seres humanos es que no reconocemos nuestro aspecto inconsciente, nuestro aspecto abstracto. ¿Okay? Pensamos que solamente la vida es lo que nosotros generamos. Entonces nuestro inconsciente de alguna forma nos tiene que mostrar qué está pasando a otro nivel. Entonces, ¿cuáles son los medios que tiene? Y este es el gran descubrimiento de Hammer, es el instinto, cómo el cuerpo responde a un estímulo, pero mi neocórtex, ese cerebro tan desarrollado y que tanto nos jactamos, no puede ver. ¿Okay? Nosotros somos una cultura, pero nuestro
nuestro animalito interno, por decirlo llanamente, está en una selva. Entonces, por ejemplo, un programa de hacer footing, de correr, es el mismo programa que utiliza, no sé, una cría, o sea, de impala para huir del león. Lo que pasa es que es una cuestión de intensidad. Porque nuestro cerebro no sabe que está haciendo footing y está entrenando porque tengo que estar más lindo para tal cosa. No. Es el mismo programa, pero en gradientes. ¿Ok? Entonces, esto es muy interesante porque a una fisiología ordinaria responden programas ordinarios. Pero una fisiología extraordinaria vamos a tener problemas más complejos, es decir, programas extraordinarios. No sé si ahí voy conectando. Sí, bárbaro. Por favor, trata de explicar todo a nivel cero para que podamos entender cómo comienza toda esta historia maravillosa. Voy a tratar de interrumpirte lo menos posible para que vos puedas explayarte. A mí me gustaría que me fueras guiando, que me fueras preguntando. Bien, bien. Sí, Jorgelina, vamos juntos a hacer esto. Bien. Mirá, yo vengo comprendiendo lo que vos vas diciendo y creo entender que la enfermedad me viene a dar un aviso. Ahora, ¿yo estoy dispuesta a escucharla? Es muy buena la pregunta que hace Jorgelina porque viene a lo que estamos hablando recién. Nosotros pensamos que hacemos algo, pero nuestro inconsciente está haciendo otra cosa. Y esto es una de las grandes creencias que tenemos nosotros como especie. Por ejemplo, el día que vos te imaginaste tu radio, por ejemplo. Primero, te lo imaginaste abstractamente, ¿no? Sí. Ok, ¿cómo iba a ser? ¿Qué ibas a decir? Luego se hizo concreta. Sí. Fuiste a un lugar, te sentaste, tu micrófono. Bueno, con la existencia pasa lo mismo. Para que una existencia esté en la se vea, sea concreta, primero tiene que haber tenido un propósito, y ese propósito siempre es abstracto, siempre es antes de la existencia. ¿Y para qué te digo esto? Porque nosotros como seres humanos tenemos esta creencia de que nazco de papá y mamá y empiezo a probar en la vida qué onda. ¿Se entiende? ¿Cómo sería? Porque yo nací y estoy buscando cuál es el propósito de mi vida. El propósito de mi vida es anterior a mi existencia. Esta diferencia me haría reconocer mi inconsciente como gestionador de todo lo consciente. ¿Se entiende? Sí. Y esto que vos dijiste recién, ¿es un aviso? Sí, es un aviso. El inconsciente, por medio de las leyes biológicas de Hanner, nos está informando qué está pasando a nivel percepción consciente, a nivel inconsciente, que mi consciente no se está dando cuenta. ¿Ok? Por eso es un proceso adaptatorio, porque si yo no puedo cambiar la situación, el que va a cambiar va a ser mi cuerpo. El cerebro como función tiene adaptarse a la situación. El cerebro no cuestiona lo que vos decís. Si vos querés estar en una situación que te genera estrés, no sé, tu pareja, tu marido, tu trabajo, y no salís de ese estímulo porque te trata mal, pero te da otra cosa que te compensa, si vos seguís ese estímulo, el cerebro no te lo va a cuestionar, no te va a decir, mirá, fulanito de tal te está haciendo esto, ¿por dónde te vas? Lo que te da es las herramientas para seguir en ese lugar. Entonces, ¿qué tendrás? A lo mejor tendrás diabetes para tener más resistencia en ese lugar, subir la presión arterial, ¿ok? Entonces el cerebro hace la adaptación por medio del cuerpo a una interpretación que tengo yo de la vida. El cerebro, vendría a ser nuestro aliado o nuestro enemigo, Pablo. No, el cerebro se adapta, nos da las herramientas que nosotros queremos, no nos cuestiona. ¿No es cierto? Sí, por ejemplo, un programa muy común es la diabetes. La diabetes es azúcar en sangre. Un individuo tiene azúcar en sangre porque está resistiendo constantemente la situación que está viviendo, pero no se aleja de la situación. ¿Se comprende? Sí. Entonces el mecanismo que nos da el organismo es producir más diabetes para adaptarse a esa situación. Exacto, porque por ejemplo un animal cuando tiene que resistir, lo que genera es que el páncreas, los islotes pancreáticos, empiezan a trabar la insulina para que el azúcar quede en sangre y tenga más energía en los músculos para resistirse. No cuestiona al individuo por qué no te vas. Simplemente le da la herramienta, lo dijiste perfecto, Jorgelina. Por eso los programas son adaptativos.
Lo que pasa es que esta percepción no la tiene la medicina alópata. Entonces se encuentran estas polaridades de bueno o malo. En la biología no hay nada ni bueno ni malo. Aparte que si analizamos más profundamente esto, no puede ser que toda la naturaleza es exacta, es perfecta, y el individuo es lo único que no es imperfecto. Somos fruto de la evolución, ¿ok? Filogenéticamente somos el último programa que llegó a la Tierra. No estamos al margen de la filogenia. Por tanto, lo que pasa en nuestro cuerpo no puede ser más que una adaptación. Así que el cerebro no juzga si la situación que estoy atravesando es buena o mala, sino que me da los medios para que yo pueda continuar en esa situación que yo elegí. Exacto, y cuando sigo en ese estímulo, el cerebro me va dando esa herramienta, y luego el cuerpo, claro, como se mantiene ese estímulo tanto tiempo, decimos que el cuerpo funciona mal y se enferma. No, si vos agarras un auto y te vas en la autopista y vas a 200 todo el tiempo, en algún momento va a recalentar, si no te das cuenta, va a empezar a salir humo, y si no te das cuenta se va a fundir. ¿Me explico? Es como esta discusión que hay si las cosas son buenas o son malas. Si un cuchillo es bueno o es malo, y depende si lo hago para cortar carne o para hacer daño. Claro. Pero podemos decir que todos los cuchillos son malos. Pero evidentemente nuestro cuerpo nos va dando señales continuamente de que estamos en un proceso adaptativo que tal vez no nos conviene. Ok, el proceso adaptativo no juzga el cuerpo si nos conviene o no nos conviene. Lo que sí hace es informarnos qué está pasando. Cuando te duele algo, te está avisando de algo. Está en la conciencia, en ese cerebro desarrollado que tenemos nosotros, de que se dé cuenta o no. Porque para que haya una situación grave, por ejemplo, o sea, una enfermedad importante, ya ha tenido avisos. No es que de un día para el otro viene. Ya ha habido avisos. Lo que pasa es que el consciente es más lento que el inconsciente. Y el consciente piensa que opera más rápido que el inconsciente. No sé si me expliqué en eso. Me parece interesante ese punto. Sí, a mí también me interesa que te detengas en el inconsciente porque hemos aprendido en programas anteriores con otros especialistas que el inconsciente maneja el 97% de nuestra vida. Así claro. Que bien que vale la pena que nos expliques a ver qué pasa con el inconsciente y cómo podemos entrar en él para usarlo a nuestro favor. Bien, ahí el inconsciente en general es mucho más veloz que el consciente. Por eso decía anteriormente que nuestro propósito como existencia es anterior de la existencia misma. Para que yo sea concreto, primero estuve abstracto. ¿Se comprende? Sí. Entonces, ¿nuestra tarea sería descubrir ese propósito? Perfecto, pero como yo desconozco que hay un propósito anterior, busco mi propósito en base a la vida que tengo. Y ese propósito será ser un buen marido, una buena mujer, tener un buen trabajo, ganar más o ganar menos plata, que no tiene nada que ver con el inconsciente de la totalidad, porque nuestro inconsciente se conecta con el inconsciente de la totalidad. Mira, para que vos tengas una idea de esto, vos imagínate la Tierra, y a la Tierra imagínatela como una persona, ¿ok? Bien. Y la persona tiene células, ¿ok? Bien. En la Tierra tiene células, que somos nosotros. ¿Qué pasa en un organismo cuando las células que tienen que tener una función hacen funciones distintas? ¿Qué le va a pasar a ese individuo? Se terminará enfermando. Perfecto. Lo mismo le pasa a la Tierra. Mientras nosotros no tengamos el mismo propósito inconsciente, es decir, no nos reconozcamos en el inconsciente como la totalidad, vamos a tener unas células que es una cosa y otras otras. Esas células, vos imaginate que una célula hepática piensa que ella tiene solamente una función particular en ese lugar, que no aporta la totalidad. Va a hacer lo que ella piensa, pero no va a ver totalmente. Eso pasa con el inconsciente de la Tierra. ¿Okay? Entonces todos tenemos un inconsciente que aporta una totalidad. Entonces tenemos un propósito dentro de la totalidad, no de lo particular. Y este es el gran tema que hace que nuestro cuerpo chille a gritos, que no reconocemos
un inconsciente que opera a nivel global, no individual. ¿Es a lo que se llama inconsciente colectivo? Sí, pero no desde la perspectiva de Jung. Pero podemos utilizar lo podemos utilizar el gran Jung para esto. Es decir, hay un inconsciente colectivo que tiene un propósito colectivo totalmente distinto al inconsciente que utiliza la gente. Es decir, yo tengo una personalidad que tiene un propósito, pero ese propósito es simplemente para Pablo Martínez. Si yo pienso eso, me desconecto del inconsciente total. Yo estoy dándote una entrevista a vos, y si yo pienso que vos me estás llamando a mí, que soy bueno, bonito y barato, por lo que sea, te estoy dando de cabo a rabo. Porque acá vos y yo estamos cumpliendo un propósito que no sabemos a nivel global. Lo vamos a ver en retro. Esto es como, ¿no te ha pasado que has tomado decisiones sin saber por qué y lo has entendido al tiempo? Sí, permanentemente. Esto es lo mismo. Entonces, cuando yo empiezo a dar cuenta que mi propósito es momento a momento, pero es global, no particular, empiezo a hacer un aporte a la totalidad, en coherencia. ¿Se entiende? Entonces, mi inconsciente no tiene que bajar tan brutal a mi concreto para que yo me despierte. No me tiene que decir, ¡hey, despertate, flaco! Ese ¡hey, despertate, flaco! Lo hace la biología, y esto es lo que explica Hammer de una forma increíble, con exactitud. Pero este desarrollo de él, que es un gran aporte, hay que incluir el inconsciente. Y fíjate vos esto, Jorgelina, la ciencia no incluye al inconsciente. Y el inconsciente es lo que marca la vida concreta, lo que marca el consciente. Así que imagínate en el lugar donde nos encontramos, qué momento, por eso estamos viendo lo que estamos viendo. Por eso la realidad nos está llevando puesta. ¿Se entiende? Porque hay un consciente que cree que controla todo, y el inconsciente dice, no, flaco, vos estás yendo por el norte y la cosa es para el sur. No reconocemos. Vivimos en permanente incoherencia, Pablo. Una incoherencia entre el sentir, pensar y el hacer, que pasa en el individuo y a nivel macro también. Exacto, pero vos fíjate, esta incoherencia es tomada como algo malo. Es decir, la incoherencia se toma como valores, como buenos o malos. La incoherencia no es mala ni buena. La incoherencia es una experiencia que mi consciente me hace vivir para que yo amplíe mi conciencia. ¿Ok? ¿Cuántas veces te ha pasado cuando, no sé, has dado la primera entrevista y no lo hiciste del todo bien? La segunda te sale mejor, ¿o no? Esperemos, Pablo, porque estamos grabando todo, así después lo podemos compartir con todos los compañeros de Facebook. Sí, pero me refiero que tus experiencias han sido cada vez de aprendizaje. Claro. Bueno, esto es lo mismo. Entonces la incoherencia me da lugar a la coherencia. Si yo soy incoherente, me estoy dando que soy incoherente, me estoy viendo incoherente, eso está aportando a que yo cambie la incoherencia. Esto es algo muy interesante de ver, porque a nivel global se juzga mucho ser incoherente o hacer las cosas mal. Está en baja. Diría yo, el Dow Jones está bajando. Pero si no hay un proceso de equivocación, no hay un proceso de evolución. Nos han enseñado toda la vida que no hay que equivocarse, que hay que hacer las cosas perfectas y que hay que aprender conscientemente. Bueno, todo eso está lejos de la realidad. Tenemos que equivocarnos para crecer y tenemos que aprender inconscientemente. Porque no se puede aprender conscientemente porque es limitado. Nosotros aprendemos en forma inconsciente. ¿Cómo sería eso, Pablo? ¿Podrías detenerte? Sí, claro que sí. A ver, ¿cuántas veces nos ha pasado con nuestros hijos que están jugando y nosotros decimos una cosa y pensamos aparentemente que el chico no está prestando atención, está jugando con sus autitos, con su ladrillito, o está jugando la Play, ¿sí? Decís algo y tu hijo te responde y vos lo mirás como decís, ¿pero de qué estabas jugando? Y después cuando te encontrás con tu padre decís, no sabes, tenía las antenitas paradas. Esas antenitas paradas es nuestro inconsciente. Nuestro inconsciente, al ser tan rápido, toma la información de todo el entorno. El consciente no. Entonces yo aprendo inconscientemente. Y esto es algo que la ciencia no acepta. Pero es totalmente lógico.
cómo nosotros percibimos las cosas y no por medio de nuestro inconsciente. Entonces, estamos en momentos de que se está cayendo una estructura de valores muy fuerte. Hay un montón de creencias que han marcado nuestra vida, la vida de nuestros padres, que simplemente desaparecen. Esto es lo que es tan importante de Hammer. Hammer es el que da la primera piedra, el que rompe ese cerrojo impenetrable de las creencias. Hasta ese momento éramos gobernados por todos los popes del mundo, de ciencia, de religión, económica y política. Eran incuestionables. Cuando Hammer viene, descubre el sentido biológico de la enfermedad y se da cuenta que lo que la medicina hacía era lo que está haciendo, empieza a resquebrajar un modelo que hoy estamos viendo en total decadencia. Por eso Hammer, su propósito personal era descubrir la nueva medicina del futuro, pero su propósito inconsciente, su aporte inconsciente, es que empezó a romper la estructura de las creencias. Me maravilla el tema de romper la estructura de las creencias. Me apasiona, me atrapa profundamente. Por eso te digo que Hammer, a mí me gusta mucho Hammer, porque Hammer linealmente nos enseña cómo funciona el cuerpo, pero a nivel global nos empieza a romper la estructura. Por eso a Hammer lo maltrata todos los popes del mundo. Lo meten preso, le dicen que está loco, porque él es el primero que empieza a romper una estructura grande de creencias, que luego va a tomar un golpe mucho más fuerte, es decir, no más fuerte, sino complementario, el que da Jean-Pierre Garnier. Jean-Pierre Garnier, cuando Hammer se da cuenta que esta estructura explica cómo vive la persona de a diario, cómo se enferma, cómo son sus programas, cómo son sus estímulos, cómo reacciona el cuerpo, ya tengo la parte concreta explicada científicamente. ¿Ok? Ahora, cuando viene Jean-Pierre Garnier dice, hey, ese concreto que estás viendo ahí que se enferma, tiene un doble en otro espacio-tiempo ondulatorio que no tiene existencia, y es mucho más rápido, y lo demuestra. Es la primera vez que nombramos en la cocina del alma a Jean-Pierre Garnier, así que te voy a pedir que por favor te detengas en lo que postula él. Bien, si tengo más tiempo lo hago. Mira, Jean-Pierre Garnier es un científico francés que va a estar en la NASA, y por medio de sus investigaciones él se logra dar cuenta que en el universo hay dos cosas, hay dos de todo. Esto ya lo decía Platón, lo decía Pitágoras, ¿okay? De que había un mundo de las ideas y había otro mundo que era distinto al de las ideas, al concreto, ¿okay? Él lo demuestra científicamente. Él demuestra que en el universo todo es doble, que hay dos galaxias, que hay dos Pablo Martínez, que hay dos Jorge Dina, que hay dos mesas y hay dos sillas. Y esto es lo que yo te decía antes. Hay un aspecto abstracto y un aspecto concreto. Para que Pablo esté aquí, primero tiene que haber estado en abstracto y luego como concreto. ¿Se comprende? Sí, perfectamente. Primero ideamos la entrevista, nos contactamos, generamos un espacio de encuentro y ahora estamos en el plano de lo concreto materializándola. Perfecto, pero cuando vos me llamaste a mí para hacer la entrevista, tenías un propósito para hacer eso. Bien, es decir, que el propósito es antes que mi existencia. Y esto es lo que no reconoce el humano concreto. Piensa que la existencia vive y después busca propósito. Y lo busca en la religión, y lo busca en la pareja, y lo busca en el hijo, o lo busca en el trabajo, el propósito de su vida. Porque está desconectado del inconsciente. Entonces, Garnier, cuando explica esta dualidad del concreto y el abstracto, lo que está haciendo es complementar a Hammer, porque dice, ok, hay un concreto que tiene estos conflictos, que son supervivencia, protección, valoración y relación. Son los 4 conflictos básicos del humano concreto, vos y yo. Nuestra ameba interna, cuando tiene un conflicto, lo que hay es una ameba que tiene miedo. Que tiene miedo a morir, a que le hagan daño, a no ser apta o a no relacionarse con su clan. Así. Cuando eso lo hace Hammer, ahora viene Garnier y dice, ok, ahora a esa amebita
esa ameba, esa persona instintiva, hay una instancia anterior que es mucho más rápido, que es la que le envía las experiencias para que esa amebita tenga miedo, tenga protección, y de esa forma informe al abstracto de lo que es la vida en la Tierra. ¿Me explico? Sí, es realmente muy interesante y, como vos decís, podríamos quedarnos horas hablando detalle por detalle de cada uno de los aspectos que estás nombrando. Pero, ¿cuál sería el beneficio del doble pasando en limpio? El doble no es ni bueno ni malo, es una instancia que es parte nuestra. Ese doble tiene una instancia también anterior que vendría a ser original, que es un desarrollo más grande. Lo importante es que tenemos que asimilar nuestra parte inconsciente. Tenemos que hacer una unificación de nuestro inconsciente si no queremos que nuestra energía exprese lo que expresa el abstracto. ¿Ok? Si yo no asimilo algo internamente, se va a manifestar externamente. Para que yo lo vea. ¿Se comprende? Sí, ¿podrías darnos un ejemplo, por favor? Si yo, por ejemplo, vos me pedís esta entrevista, hacemos las entrevistas, pero yo no salgo, ¿ok? Se va a manifestar digamos de alguna forma, en un reclamo tuyo. Si yo no asimilo internamente el compromiso, se va a manifestar externamente. Hey, tenías que estar en una entrevista y no tuviste. Esto, llevarlo a mayor escala, es una enfermedad, un accidente, algo fuerte en mi vida que me pega una cachetada y me dice: despertate, flaco, mirá las cosas de otra forma. Por eso hay gente que después de una experiencia, por ejemplo, que el cáncer, cambia su vida. El que está hablando tuvo dos, porque no se reconocía con su inconsciente. Y luego de eso, resignifico mi vida. Quiere decir que el concreto necesita experiencias fuertes para hacer cambios en su vida, porque no reconoce su inconsciente. Nos tiene que pasar alguna situación movilizante con nosotros Claro. mismos o con un ser querido para que haya ese despertar de conciencia que nos eleve, ¿verdad? Sí, y que en realidad que nos cambie la percepción para percibir la vida de otra forma, para tener nuevas experiencias. ¿Ok? Una persona envejece cuando no reconoce su inconsciente. Para Hammer, el envejecimiento es entrar y salir de un conflicto, es no resolver los conflictos. A nivel inconsciente, cuando mi inconsciente me envía situaciones y yo no cambio, pierdo funcionalidad a nivel global. Porque no estoy aportando a la conciencia del vacío, de la totalidad. ¿Se comprende? Sí. Entonces, con esto damos cuenta que yo, en la medida que me asocie y me amigue con mi inconsciente y aprenda a leerlo, voy a tener una vida más tranquila. Pero no voy a tener la vida que yo quiero tener. Voy a tener la vida que me tiene marcada ese propósito anterior a mi existencia, que lo sabe mi inconsciente. Y vos nos podrías dar, ¿vos nos podrías dar algunos tips para leer el inconsciente? Mira, yo siempre les digo que hagan lo mismo. Vayan a ver Lógica Global Convergente, Alejandra Casado. Ella es la persona que va a ser desarrollada por el inconsciente. Porque en esta triada, ¿te acordás que te dije que aparece Garnier y da lo del doble? Sí. Falta otro personaje que te va a ser muy conocido, que es el que genera todos los circuitos para que esto empiece a funcionar, que es Corbera. Sí, totalmente. Henry Corbera no es un genio por lo que hizo y por sus videos, por lo que da. Es un genio porque él necesita entrar a Cuba y necesita que su proyecto sea científico, porque necesita valoración externa, ¿ok? Entonces, a Cusco va con la formación e introduce el concepto del doble y lo unifica con la biodescodificación. ¿Se comprende? Unifica lo de Hammer, lo de Garnier, y en ese lugar estaba Alejandra Casado. Mirá lo interesante, y si me das 2 minutos, creo que con esto terminamos de aclarar todo. Encantada. Cuando en ese lugar va Alejandra Casado, está el evento de Cusco, termina ese evento con un duelo
transgeneracional que habrás escuchado nombrar, que es cuando le damos el duelo a los programas ancestrales. Muy poco sé de ese tema, y si vos tuvieras tiempo podés explayarte en lo que guste. Yo tengo todo el tiempo para vos, yo puedo hablar de esto mucho tiempo. El duelo es cuando se ve el árbol genealógico, se asume desde biodescodificación que los programas que tengo yo, es decir, los comportamientos que tengo yo, vienen de mis antepasados, ¿ok? Entonces hay una hipnosis que se hace de unos 20 minutos, en los cuales yo doy el duelo, corto el vínculo con mis antepasados para no depender de ellos. ¿Me expliqué ahí? Sí, un vínculo que no deja de ser nunca de ser amoroso, ¿verdad? Es un vínculo. Después le podemos poner la calificación que cada uno quiera. Yo simplemente lo digo neutro, es un vínculo. Pero que evidentemente nos marca, un vínculo que evidentemente nos marca. Sí, por eso yo no le quiero poner valor, lo digo neutramente para que se entienda lo que quiero decir. Hay un vínculo, cuando yo tengo un vínculo con un programa que me vincula con mi abuela y ese programa en la actualidad me hace mal, voy y hago el duelo. Esto es lo que dice la biodescodificación, no digo que esté bien ni que esté mal. La descodificación como método dice, cuando hay programas de nuestros ancestros, de lo que sea, yo puedo dar un duelo energético a esa persona para cortar el vínculo. ¿Se comprende? Sí, se comprende, y me mete en una curiosidad aún mayor de cómo será ese ejercicio para cortar el vínculo, para hacer ese duelo, ¿verdad? Está en internet, pones el duelo, está un señor que se llama Marañón, que es un asesor, es un compañero de Corbera. Sí. Está el ejercicio en internet y lo podés escuchar. Bien, muchas gracias. Bien, ese desarrollo del transgeneracional o del árbol genealógico concluye con un duelo, que es un duelo energético de mis antepasados. ¿Ok? Esto es lo que dice la biodescodificación. Cuando está Alejandra Casado ahí, tiene una fabulosa idea. Dice, yo no le voy a dar el duelo a mis antepasados, le voy a dar el duelo a mi doble. Una genia. Claro, mirá qué bien que lo leíste, José Luis. Es una genia porque ella se da cuenta que su origen no está en papá y mamá. Su origen está en el abstracto. ¿Se comprende? Sí, una genia bajando al llano una información tan cuántica. Claro, estaba en el campo, lo preparó, viene preparándolo toda la historia, ¿no? Pero se junta, Hammer explica el concreto, Garnier el abstracto, Corbera los une y a que Alejandra Casado hace este duelo energético a su doble, y lo que se encuentra es algo maravilloso. Se encuentra que antes del doble hay un original, una esencia original que genera todo, coherente y cohesivo, con todos los elementos del universo, y el universo coherente y cohesivo en ella. ¿Ok? ¿Cómo me vinculo con el original? ¿Cómo hago para vincularme con el original? Muy bien. Ahí yo recomiendo siempre ir a la fuente. Pongan a Alejandra Casado, pongan Lógica Global Convergente. Este es un desarrollo que viene desde el 2012, que es algo muy increíble lo que sucede cuando viene el original, porque el original corrige todos los errores del doble. Porque el doble está estructurado por todas nuestras experiencias de los primeros días de la Tierra. Cada adaptación que tenemos está en nuestro doble. Quiere decir que el doble está marcado por la diferencia de bueno y malo. A nivel inconsciente nosotros tenemos algo bueno y algo malo. Tenemos Dios, tenemos diablo. Tenemos blanco, tenemos negro. Tenemos rico, tenemos pobre. Siempre tenemos dualidad. El doble estaría limitado y el original no. Sería pura esencia, claro, pura fuente. Exactamente. Qué bien, Jorge. Estoy asombrado con cómo lo estás asimilando. A mí esto me llevó a asimilarlo 2 años. Por eso veo tu velocidad y me asombro. La curiosidad es el motor de todo. Mi doble, mi original también me estarán mandando información que se estará traduciendo en esto tan concreto, pero la curiosidad es el motor de todo. Totalmente. Y bueno, entonces cuando ella descubre el original lo que te da es
la percepción neutra de lo que sucede en las polaridades. ¿Ok? Entonces, si yo vivo en base a mis valores, siempre voy a tener problemas biológicos. Y ahí sale Hammer. Porque una persona que está regida en lo bueno y lo malo, cuando una experiencia la viva como mala según sus valores, va a sufrir. Hace 50 años, hace 70 años, por ejemplo, a los niños había una creencia que a los niños no había que darle afecto, que solamente había que darle alimento y reglas. Esto duró 50 años, de 1900 a 1952. ¿Ok? Esos eran los valores que había en ese momento y después cambiaron. Pero esos valores cambian de acuerdo a la necesidad de los que gobiernan el mundo, ¿ok? De lo que diga la iglesia, de lo que diga la ciencia, de lo que diga el gobierno, ¿ok? El original está gestionado desde la unidad total. Por eso digo que una experiencia es una experiencia, yo la vivo para informar al origen cómo se vive en el llano. Por eso la base nuestra es el error, pero no error con carga ni dualidad, el error de no saber qué está pasando en mi vida y pedir que el que me genera esta situación, que es mi original, me informe de qué se trata esta película, qué quiere que haga yo. Eso es ponerse en contacto con su inconsciente. Porque cuando yo me doy cuenta que mi original, con un propósito anterior de mi existencia, me da existencia, quiere decir que es un propósito anterior a la existencia. Quiere decir que yo vengo a informarlo a él de algo que no sé, pero me dejo llevar. Y acá podemos empezar a entender lo que es la intuición. La intuición es una información que viene del futuro, de mi original. Contrario al instinto, que es una información que viene del pasado, que me lo marca Hammer, con los 4 errores de Hammer, que viene a decir supervivencia, protección, valoración y comparación, y relación. ¿Ok? Entonces, cuando a mí me pasa con mi vida, yo tengo 2 decisiones. Ver si me informa el pasado o si me informa el futuro. Pero que me informe el pasado no es malo, simplemente me está diciendo dónde me encuentro. Si yo tengo una situación y mi pareja me deja, ¿cómo me siento? ¿Que me voy a morir de hambre? ¿Que no me protegen? ¿Que me dejó por otra? ¿Que no soy apta? Cuando yo me doy cuenta de esa información, puedo hacer la torsión. Puedo decir, ok, pero yo como esencia original no me puedo morir por morirme. Es decir, hay un aspecto abstracto que me sostiene. No sé si me expliqué en esta parte. Sí, y yo lo relaciono un poquito con el tema de la aceptación. Cuando yo puedo aceptar una situación sin juzgarla, me estoy pasando a otro plano donde puedo confiar en una inteligencia superior que por algo se me presenta esta situación y no tengo por qué decir si está bien o está mal. Exacto. Pero ahí, lo que vos decís, genial. Y yo le agrego lo siguiente, y hacerlo sinceramente. ¿Por qué? Porque cuántas veces hemos dicho no juzgo para boca para afuera y para adentro estoy juzgando. Y no está mal, pero ser sincero que estoy juzgando, porque si yo me puedo dar cuenta que estoy juzgando, estoy transitando el error, para que después, en la próxima experiencia, esa percepción vaya mutando. Entonces lo que vos decís es realmente así, ahora vamos a encontrar momentos de vivir en la incertidumbre. Esto, para la estructura, para un consciente es terrible, porque el consciente quiere controlar todo, no tolera la incertidumbre. Y ahora vamos a empezar a vivir tiempos de mucha incertidumbre, pero no incertidumbre con carga como malo, sino que me va a informar un abstracto cada día cuál es mi propósito, para llegar a un propósito total. Es totalmente distinto. Lo que pasa es que yo me enamoro de las experiencias que me da mi original. Mi original me dice, mira Pablo, hoy vamos a empezar con este papel, como tenía yo, ser dueño de una empresa. Y yo era dueño de una empresa. Y cuando me dijo, che, ya sé lo que es ser dueño de una empresa en lo concreto, ahora quiero que hagas otra cosa. Yo me quedé con, no, pero yo quiero seguir siendo dueño de la empresa. No, simplemente era una experiencia. Sigamos paso siguiente, no, me quiero quedar acá porque acá vivo bien, tengo plata, hago lo que quiero. Y el inconsciente me lo fue permitiendo hasta que un momento me dijo,
listo, hasta acá está, se te acabó el crédito. Es como cuando le decimos a los chicos, vení, dale, vení, bañate, una vez, 2 veces, a la tercera levantamos la voz, y en algunos lugares de la cuarta viene la chanqueta. Así funciona el inconsciente. Lo que pasa es que yo me enamoro de esta personalidad que tengo y creo que soy esa personalidad. Pienso que soy Pablo Martínez y que doy seminarios. Bueno, no, hermano, tenés un propósito totalmente distinto en el aspecto, pero no solamente yo, todos. Mira qué interesante esto, porque cuando yo empiezo a aceptar esto, que tengo un papel en la totalidad, totalmente distinto a los demás, pero ni mejor ni peor, comienzo a no compararme con nadie. Y empiezo a poder comprender que el otro, que no ve las cosas como yo, tiene una función en la totalidad. Porque la lógica global convergente lo que hace es une, no polariza, no dice esto es mejor que esto, no dice todas las velocidades son necesarias para esta experiencia total. Y no es más importante yo que doy esto que una persona que no tiene ni puñetera idea de lo que hablo, porque ambos están en el mismo inconsciente aportando desde su lugar. Lo que pasa es que no lo sabemos. Por ejemplo, vos, Jorgelina, me estás escuchando a mí, y estás haciendo asociaciones que, por ejemplo, que para este receptor, para mí, tardé 2 años. Quiere decir que yo necesité 2 años o 3 años de desarrollo para llegar a este punto. Vos necesitaste, que yo lo hice en todo ese año, vos inconscientemente seguiste tu vida y hoy haces todas las conexiones que son necesarias. Porque mi conciencia es tu conciencia. ¿Se entiende? Sí, te convoqué para esto, ¿no? ¿Sí? Para este momento que estamos viviendo. Claro, porque yo cuando me doy cuenta de esto, que yo aporto a la totalidad, empiezo a hacerme responsable. Y mira lo que te voy a decir. Si yo tomo conciencia de mi propio propósito y soy coherente con eso, aporto a la totalidad. Aporto a mi papá, a mi mamá, al que quiero, al que no quiero, al de Uganda, al de Malasia y al de Rusia. Porque todos estamos en el mismo propósito. Son células del mismo cuerpo. ¿Se entiende? Entonces mi coherencia es la coherencia del total. Y ya no me importa qué me dicen que tengo que hacer si no hago lo que me dice mi coherencia. Por ejemplo, quien te habla, empecé a tributar todo lo que gano. ¿Okay? ¿Por qué? Porque me lo marca los valores de bueno o malo, no. Porque mi implicancia en el tributo del Estado, mi coherencia va a ser un poquito más coherente de ese lugar. Esto es implicancia, en alguna medida. Tampoco digo que yo soy el más implicado, pero digo, acá tenemos un buen ejemplo. Bastante diferente de la realidad que vemos hoy en día de cuidar la quintita de cada uno. Por supuesto. Estás presentando otro paradigma. Porque este de cuidar tu quintita es pensar que una célula de mi riñón es más importante que el hombre que tiene ese riñón. ¿Se entiende? Sí. En tanto, cuando esa célula que se piensa que es ella sola empiece a ver cómo contribuye ella a la totalidad, cambia totalmente. Entonces dejo de ver buenos y malos, sino veo totalidad. Y comprendo que ese que está afuera, que me roba, que me viola, que me mata, tiene una lógica y tiene un propósito. Porque cuando yo puedo ver esto sin carga, sin que se me muevan las tripas, quiere decir que estoy saliendo de esas creencias que me polarizan. Porque yo debo pensar que el que mata, roba, viola es distinto a mí, le erré de acá a la China. Porque ese es una manifestación de mi inconsciente, nada más que yo no lo asumo y él sí. Y él me lo muestra. ¿Se entiende? La palabra clave sería integrar. Integrar. Porque ahora vienen procesos en que se va a hacer esto más brutal, se va a manifestar más. Ya estamos viendo cómo gente dice lo que piensa y es juzgada por eso. Por ejemplo, este señor que canta, ¿cómo se llama? Cordera dijo algo que está en nuestro inconsciente global: las mujeres necesitan ser violadas. El que no quiera ver esto no está comprendiendo la totalidad, porque esto pasa en el mundo. Ese fue su inconsciente, pero el inconsciente de
porque tenemos que integrar todo, lo que soy y lo que pienso que soy, eso que tengo oculto en mi inconsciente. Porque cuando yo veo un ladrón, a mí me tengo que ver a mí. Y Cordera, cuando hace eso, él muestra lo que somos todos, pero todo lo castigamos y lo juzgamos. ¿Se comprende, Jorge? Entonces, cuando vos decís no juzgar e integrar, le das el clavo. Pero cuando te da vuelta las tripas, ahí es que te das cuenta en dónde te encontrás. Y ahí cuando haces el replanteo interior. ¿Por qué esto está resonando en mi vida? ¿Qué ha pasado en mi vida que lo que estoy viendo afuera me conecta con lo de dentro? Porque al final, lo de afuera es lo de adentro, lo de adentro es lo de afuera. Resonar es una palabra clave también que puede servir como una herramienta, ¿cierto? A mí me ha resonado tanto todo esto que me estás contando que, bueno, voy a usarlo para retroalimentarme y seguir aprendiendo. Y cuando vemos una situación en el afuera que no nos gusta, ¿por qué me resuena tanto? ¿Por qué tengo tanta repulsión hacia esa situación? Exacto, porque ahí me encanta cómo llevas este tema, lo estás asignando muy bien, porque ahí nos lleva a otro lugar. Porque cuando lo que me hace ruido adentro, cuando lo que me da repugnancia adentro, me da repugnancia, quiere decir que yo no le encontré la funcionalidad a ese conflicto. ¿Se entiende? Cuando a mí me pasa algo en mi vida y me da culpa, me da miedo, o me da bronca, o me da asco, quiere decir que no está integrado en mí. ¿Ok? Entonces, cuando yo encuentro para qué está esta situación, le doy funcionalidad. Por eso hay cosas que antes me molestaban y ahora no. Porque ahora las entendí desde otro lugar y ya no me molesta, no sé, vamos a las relaciones personales. Que mi mamá me diga tal cosa o que mi ex marido me llame o verlo no me genera lo que me generaba antes. Porque lo he logrado integrar y funcionalizar. ¿Se entiende? Entonces, sí, es todo un desafío, ¿eh? Todo un desafío. Es un desafío si yo no reconozco mi inconsciente. Si yo me asocio con mi inconsciente y con mi original, te aseguro que es la salida. Porque es ver la totalidad. Cuando vos podés operar, lo que yo te estoy diciendo no es algo que se obtiene por medio de estudio. Es una conexión con tu inconsciente. Es decir, que no es fruto de la velocidad en que aprendo, sino la velocidad en que asimilo mi inconsciente. Cuando vos llegas a ese punto, empezás a ver cómo se desarrolla la realidad. Y eso te hace ser realmente neutro. Y te hace hacer un trabajo tan interno que después no vas a ser gestionada por emociones tan mundanas como, ¿no? Como que, no sé, vino y me dijo que me quería y eso me alegró el día. No, vamos a algo más profundo. Vamos a ese resonar que decías recién, en el centro del cuerpo, que no sabes qué es, pero que te sentís a la totalidad. Esto que estoy diciendo yo es algo que no te lo da nadie más que vos mismo, haciendo tu conexión con tu punto original, con tu punto hiperconvergente, con ese vacío, con esa instancia abstracta que crea la vida. Por eso yo no pido que me crean ni a mí, ni lo que dice Hammond, yo digo pruébenlo, porque estamos en tiempo de autorreferencia. La ciencia que tenemos es una ciencia de referencia externa. Necesita validar su conocimiento, pero externamente. Lo que trae Hammer, lo que trae la lógica global convergente, es una ley, pero de referencia interna, que solamente la vas a poder comprobar vos mismo. Y no vas a ver que no es necesario comprobarlo externamente. Porque entramos en procesos de autorreferencia. Y si no hacemos esto, en estos momentos que vienen, voy a estar en la polaridad y me van a llevar puesto, porque la realidad está superando la ficción. La realidad está superando la ficción. Entonces, no pido que me hagan caso, pero miren la realidad y se van a estar dando cuenta que no se está integrando el inconsciente. O me vas a decir que José, llevándole plata a María, es descubierto por Jesús. Si eso no es el inconsciente, ¿qué es?
General Rodríguez estoy hablando, los bolsos de López. Sí, te estoy escuchando y estoy tratando de hacer la conexión. Bueno, José López le lleva la plata a la Virgen María. Y Jesús, que estaba al lado, lo mata al frente. Increíble. ¿En qué película la viste esa? No, supera. Esto creo que ni el mejor guionista lo podría haber inventado. Si vos ves los videos de Alejandra, hoy te van a parecer lógico. Lo veías hace 3 años y vos decías, esto es imposible. Porque lo que ha hecho esto, que llegue a tantas personas, es que la realidad no está superando. ¿Por qué no está superando? Porque no estamos reconociendo el inconsciente. Por eso hay más gente que de golpe por razón dice, pero este era buenito y sale con un mega escándalo atrás. Porque ahora vamos a encontrar personas que se mostraban perfectos y guardaban su imperfección para adentro que sale a la luz. Por ejemplo, y te digo noticias, pero te lo digo sin carga, te digo para ver cómo se manifiesta la realidad. El actor Will Smith, por ejemplo, que le ha salido a un escándalo por su sexualidad. Cuando él era el muchachito correcto de Hollywood, hombre, con una mujer hermosa, hijos, ¿se entiende? Sí. Está saliendo el inconsciente por todos lados. Otra actriz famosa de Hollywood que se ha destapado que hace años que no ve a sus hijas. Ese es el inconsciente, esos somos todos. Entonces vamos a encontrar que se está desarmando todo el sistema de creencias. Y si yo me sigo manteniendo en las creencias o en esos valores que se están cayendo, me llevan puesto. Por eso te digo, si nosotros logramos ver con lógica todo lo que está pasando, no nos van a llevar puesto. Porque una persona que es religiosa, devota, ve lo que pasó en General Rodríguez, ¿qué tiene que hacer? Y debe poner en duda todas sus creencias, ¿no? Y el día 25, el día que le dan la condena por tortura a los militares, se encuentran elementos de tortura el mismo día en un convento. Es decir, que en un lado lo que juzgo, por el otro lado le rezo. ¿Se entiende? Porque se está viendo la dualidad. Y se está viendo porque no la estamos asumiendo. ¿Ok? Por eso digo que si yo asumo mi inconsciente no se manifiesta al frente de la forma que me impacte. Ahora, como hemos llegado a un momento en que no se ha asimilado nunca el inconsciente, ¿ok?, que la ciencia nunca asimiló el inconsciente, nos encontramos que el inconsciente se manifiesta. Y cuando el inconsciente se manifiesta, Jorgelina, se manifiesta. No hay medias tintas. Y lo estamos viendo, comprobarlo en las noticias, en la vida diaria. Entonces vamos a encontrar a una sociedad totalmente polarizada. Vamos a encontrar, de un lado, a los que están hablando de los valores. Ya no hay más valor para la vida. No hay más valor para los derechos del trabajador. Ya no hay más valores para los grandes. Y vamos a encontrar otro lugar que no juzga y que se quede neutro. Imagínate quién se hubiera puesto y que esté en los valores. Por eso digo que Hammer es tan importante que es el que empieza a romper este sistema de creencias. Nosotros desde la perspectiva universal de la voluntad del tiempo lo decimos de diseño, este diseño lógico que tenemos. Él da la primera puntada. Después vamos a contribuyendo todo. Después viene Garnier, lo demuestra. Viene el señor Corbera y unifica todo esto, después sale de Grande Casado, que es desarrollado por todo el abstracto. Entonces, si esto resuena, que fue una palabra clave que dijiste vos, que me pareció totalmente atinada, solamente puede ir a hacer esto de que resuena con esto. Si querés parecerte a tu primo porque resuena, pero a vos no te resuena, no vengas. Entonces, yo al principio, cuando no comprendía todo este proceso, trataba de dar muchas explicaciones de lo que hacía. Hoy simplemente, si resonás con lo que ves, con una palabra, con lo que sea, venite. Si no, no vengas. No me importa que no vengas. Porque lo que vas a ver es comprender cómo funciona el espacio-tiempo. ¿Me entiendes lo que te digo, Jorge? Totalmente revolucionario el concepto de espacio-tiempo desde este paradigma.
Es que nadie sabe lo que es el espacio-tiempo. Ni la persona común, ni nadie sabe lo que es el espacio-tiempo. Por eso digo que no, esto se tiene que trabajar en autorreferencia, porque no hay referencias, porque lo estamos desarrollando todos, el que está implicado y el que no está implicado, ¿ok? Y no pasa nada. Ahora, cuando el consciente te toque la puerta y te diga, es hora que te impliques, resoná con esto, y yo no me implico, ahí me lleva puesto. ¿Se entiende? Sí. Es como un partido de fútbol, están todos jugando 11 jugadores, vos estás en el banco, minuto 84, te mira el técnico y te dice, te toca a vos. Y yo, no, yo no quiero. ¿Cómo que no? No, yo quería jugar al principio, pero no eres importante al principio, vos es importante el minuto 84, porque ahora están todos cansados y vos sos el que corre más rápido. Ah, no, yo quiero ser como el número 5 que en todo el minuto 2. No, pero el 5 tiene que estar más fuerte porque los otros están más frescos. Nos estamos comparando, entonces llega el momento de asimilar cuál es nuestro lugar y aceptarlo. Y cuando lo asimilás, accionar. Lo que pasa es que hay dos grandes cosas que gestionan el humano y no se dan cuenta. Primero, la creencia. El humano no sabe que está desdoblado, el primer gran problema. Y el segundo gran problema, que cuando se sabe desdoblado, le cuesta mucho asumirlo. La implicancia, la coherencia. Pero bueno, acá estamos, echándola. Pero la verdad que el proceso va muy bien, va a una velocidad increíble y la verdad que encantado de que me hayas podido llamar. Mira, pensamos que vamos a hablar de una cosa y terminamos hablando de otra. Seguramente el propósito era este, ¿verdad? Claro, hoy. Y cuando cortemos esta conversación y llames a otra persona para que te explique, por ejemplo, no sé, cómo hace su comida más especial o cómo da Reiki, ese es tu propósito. Y ese tiene la misma implicancia y importancia que tengo yo. Y la persona que te llame y te dice que la carne está más barata en el mercadito de la esquina, ese también es tu propósito. Y ese también está aportando, porque esto integra todo. Cada uno está aportando desde su lugar con lo que tiene. No con lo que debería ni con lo que le gustaría, con lo que tiene que ser. Y esto es lo maravilloso, que todos entramos en esto. ¿Vos das cursos sobre esto, Pablo? ¿Tenés algún tipo de formación en línea o formación presencial? Mira, nosotros estamos transitando el 5º módulo de una formación que empezó siendo, empezamos a explicar Hammer, los primeros 4, y a partir del 5º, que fue la semana pasada, se trató metodológica. Calculamos que tenemos un evento el 3, 4, 5 y 6 de noviembre aquí en Córdoba, que vamos a explicar un poquito de lo que hemos hablado ahora en esta charla con vos, en Amena, Hammer y la lógica. Y el año que viene, la verdad que no sé, porque esto va cambiando momento a momento. Pensaba que iba a dar un curso de una cosa y terminé dando otra totalmente distinta. Así que la verdad que el año que viene creemos que vamos a hacer eventos individuales explicando todo este proceso que hicimos, que me llevaste también vos, porque yo realmente venía a hablar de Hammer y con tus preguntas y con tus asociaciones lógicas me hiciste explicar lo que doy en los seminarios. Esto que viste vos es lo que hago. Empiezo con Hammer y termino con Hammer también, pero bueno, hacemos un desarrollo lógico más profundo, pero en estructura es esto que me has guiado vos. La verdad que ha sido genial. Muchas gracias. La agradecida soy yo, ha sido una entrevista maravillosa y vuelvo a consultarte, desde lo no presencial, en línea, ¿hay alguna posibilidad de formarse online? No. Para online, vean los videos de Alejandro Casado, Lógica Global Convergente, eso ahí van a tener mucho material para laburar, para asumir. Acuérdense que esto no es conocimiento, sino que es implicancia, y este es un proceso que se interiormente, así que hay muchos videos donde se pueden empezar a ver cómo empezar esto, ya te lleva el proceso. ¿Okay? Después ya va a ver si vas con Pablo Martínez o vas con Pepito Los Palotes. Eso es, a lo mejor yo soy el disparador para que la gente escuche esto y se va a otro lado, no es importante. ¿Podrías, por favor, decirle a la gente cómo es tu página, tu Facebook? Sí, estamos justamente estructurando, pero esto que estoy diciendo, yo empecé con una idea a principio de año, una perspectiva muy personal, y después me di un porrazo fuerte dándome cuenta que me dijeron, hey, flaco, esto no es así. Y cambié, así que estoy cambiando la página, pero de momento tengo una fanpage
se llama Bioobservadores, es decir, B-I-O-O, observadores, Bioobservadores, y después mi nombre, que es un perfil común, que es Pablo Martínez Armesto, y tenemos un YouTube, que es Pablo Martínez Armesto, y que ahí estamos colgando las entrevistas que estamos haciendo, y vamos a colgar en breve un desarrollo, una contribución mía sobre Hammer y las constelaciones esquizofrénicas, que son las conductas y comportamientos del humano. Lo estoy desarrollando en autorreferencia con el margen de error que representa, así que lo voy a presentar de algún momento a otro, pero bueno, va a ser un poquito más adelante. Pero los invito a que entren a la página de YouTube, vean los videos, hagan sus comentarios y bueno, ahí iremos colgando todo. Y como siempre, si quieren ver lógica, mejor vean a Alejandro Casado, lógica regular convergente, y todo lo que les resuene. Si resuena, adelante. Si no resuena, muchachos, sigamos comiendo la está todo más que bien. Ha sido maravilloso recibirte en la Cocina del Alma. No va a ser la última vez que nos contactemos porque he quedado con el bichito de la curiosidad, así que va a volver a haber otra comunicación cuando tus tiempos lo permitan. Jorge, estoy a tu disposición. Cuando usted me diga, usted manda. Bueno, te lo agradezco mucho en nombre de todos los oyentes, que tengas un muy buen año y quedamos abiertos a ideas nuevas y maravillosas, como dice Louis Hay. Perfecto, muchas gracias y un saludo a toda tu gente. Muchísimas gracias a vos, un saludo a tu provincia hermosa y que sea hasta muy pronto. Muchas gracias, igual para la tuya. Chao, chao. Adiós. Pasaba por la Cocina del Alma Pablo Martínez Armesto, difundiendo sobre las leyes de Hammer y mucho más. Muchísimas gracias a todos por haber tenido paciencia y haber escuchado esta hermosa entrevista. Ojalá que les haya resonado tanto como a mí.